Ingeniería del ocultismo. Buenas mis lores y mis ladies, bienvenidos al canal. Si te gusta esta clase de contenido, dale un encabronado like al video y suscríbete para seguir subiendo más contenido. Tu vida no es lo que quieres o no es como quisieras. ¿Será que Dios te está castigando o probando tu fe? ¿Será que en una vida pasada fuiste un infeliz y estás pagando? ¿Será que el diablo te persigue? ¿Será que te han hecho brujería? ¿Será que solamente tienes mala suerte o eres alado? Viste el documental El Secreto, la ley de atracción, y tampoco te funcionó. En mi video El Secreto, la ley de atracción, realidad o fraude, lo dije, la ley de atracción no existe. Solo los gurús que te cobran cómo usar la ley ganan dinero con la ley. El único dinero que han hecho es enseñando a usar la ley. Si la ley fuera real o un hecho, podrías hacer dinero de cualquier forma. Y en ese video dije que existe el poder de la creación y que ese sería el secreto del secreto del secreto. Y bien, en este video sería una parte del secreto del secreto del secreto, pero solo si lo entiendes al más alto nivel. En mi video pasado, el secreto detrás del Cristo, el Nirvana y la Gnosis, ¿quién es Dios? Te aconsejo que lo veas. Te dejo ese link en la descripción de este video. Y la verdad es que todos somos hijos de Dios y Dios al mismo tiempo. Somos dioses en potencia. Nuestro verdadero yo, esa esencia, es divina. Por lo tanto, somos dioses, dioses de creación y podemos crear nuestra realidad. De hecho, la estamos creando segundo a segundo. De hecho, como no sabes que tienes el poder de la creación y la manifestación, no lo aprovechas y lo usas a nivel inconsciente de la manera más de a miércoles posible. Si despertaras tu Dios interno, obteniendo el Cristo, el Nirvana o la Gnosis, cambiarías tu realidad, pero tampoco necesitas llegar a ese nivel para cambiar. No creo que John Rockefeller, el magnate con más dinero en la historia occidental, no creo que necesariamente haya alcanzado el Nirvana para llegar a ese nivel, pero seguramente a nivel inconsciente hacía las cosas bien. Y para comenzar a cambiar tu vida y entender la mayoría de lo que pasa o cómo funciona el universo y qué es base para que domines el poder de la creación y la manifestación, es que entiendas y aprendas a utilizar los 7 principios o leyes universales que gobiernan la existencia misma. Te guste o no te guste, creas o no creas en estas leyes no discriminan y están siempre actuando. En la universidad me acuerdo que una profesora de legislación nos enseñó un principio legal que dice algo así como: el desconocimiento de una ley no te exonera de culpa. Si tú infringes una ley en la sociedad, debes pagar. Y así es en la sociedad, mucho más en el universo mismo. Así que el tema de hoy es principios o leyes universales. ¿El secreto del secreto o el secreto del universo? Comencemos. Estas leyes son 7 y fueron escritas por Hermes Trismegisto, un hombre tan sabio que fue hasta adorado en Egipto como un dios. Trismegisto significa 3 veces grande. Escribió estas leyes en una piedra, la famosa tabla esmeralda o tabla esmeraldina. De hecho, en el documental El Secreto de la ley de atracción de Rhonda Byrne, en el opening sale la tabla esmeralda. Y como alguien saca una copia en un pergamino y esconde la original en el desierto, posiblemente antes de la llegada de Alejandro Magno a Egipto. Estas 7 leyes o principios fueron escritos y explicados más ampliamente en el libro El Kybalión por unos autores que se hacen llamar los 3 iniciados, posiblemente en 1908. También se les dice principios herméticos, y esos son: el primero, principio de mentalismo; segundo, principio de correspondencia; tercero, principio de vibración; el cuarto, principio de polaridad; quinto, principio del ritmo; sexto, principio de causa y efecto; y séptimo, principio de géneros. Veámoslos más a fondo. El principio de mentalismo dice: el todo es mente, el universo es mental. Este principio engloba la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales,
es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han preocupado la atención del público y que, sin tal explicación, no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético de mentalismo habilita al individuo a ser y conocer la ley que gobierna el universo mental, aplicándolo a su bienestar y evolución. Se puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas por casualidad o ser usados por ellas. Con la clave maestra en el poder se pueden abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en el mismo, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas estas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió hace tiempo: el que comprende la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero de la maestría. Sin esta clave maestra, la maestría es imposible, y el que no la posee en vano llamará a la puerta del templo. El principio de correspondencia dice: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Este principio engloba la verdad de que hay una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. La comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley a ellos, mucho de los que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, espiritual o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede quitar el velo que oculta lo desconocido de nuestra vida. El principio de vibración dice: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio abarca la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, cosas ambas que confirman por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, los que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios, desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia. Todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una llanta que gira velozmente aparece que está sin movimiento, y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima y cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos. Todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o la fuerza, lo que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como la de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder. El principio de polaridad dice: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan.
Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio te dice la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Explica y dilucida los antiguos paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es media falsa. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto, en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa, y que ésta se manifiesta en esos opuestos. Ahí se ve el principio de polaridad manifestado. Asimismo se manifiesta la luz y la oscuridad, las que en resumen no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivos y negativos? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. El odio y el amor, dos estados mentales completamente distintos, aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usemos para designar las agradables y desagradables se fuman una en la otra. Hasta tal punto muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto, y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar la vibración de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado como lo más importante por los hermetistas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y sola cosa, y el hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. El principio del ritmo dice: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio engloba la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, con flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso, y esta ley gobierna todo: soles, mundos, animales, mente, energía y materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación y destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con frecuencia en esto último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto este principio encontrándolo de aplicación universal y han asimismo descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismo ejecutan hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa conscientemente.
y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental, casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuado movimiento ondulatorio, impulsado por ese principio del ritmo. Este, así como el de la polaridad, ha sido cuidadosamente estudiado por los hermetistas, y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. El principio de causa y efecto dice: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se da a una ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Este principio engloba la verdad de que todo efecto tiene su causa y toda causa su efecto. Afirma que nada sucede casualmente y todo sucede conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos, hasta cierto grado, alcanzando mentalmente el plano superior. Se convierten en causas en vez de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar, arrastrados por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a los de ellos. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas los empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes en vez de ser dirigidos. Se debe utilizar el principio en lugar de ser su instrumento. El principio de géneros dice: los géneros existen por doquier. Todo tiene su principio, masculino y femenino. Los géneros se manifiestan en todos los planos. Este principio engloba la verdad de que los géneros se manifiestan en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas. Pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseáis conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis estudiar este principio hermético, pues él contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Gracias por haber visto el video. Dale un encabronado like al video y suscríbete para seguir subiendo más contenido. Pórtense mal.